Ya están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, profe. Ya, genial. Ya, chiquillos, lo primero es mencionar el calendario, si es que lo alcanzaron a revisar antes de comenzar esto. Ya se me cerró la presentación. Pero si lo alcanzaron a revisar antes de comenzar la clase, notaron que el día viernes hay una evaluación que tiene relación con todo lo que hemos estado viendo, todo lo relacionado a funciones, ¿sí? Entonces, desde los conceptos más básicos de funciones, ¿sí? Cuando partimos graficando estos, estos objetos matemáticos que estamos estudiando, hasta la clase de hoy que tiene que ver con el graficar la famosa función afín, ¿sí? Recuerden que vimos lo que era la función lineal y la función afín. Y eso es lo que nos va a interesar evaluar el día viernes. Recuerden también que entre más evaluaciones tengamos, mejor para ustedes, porque así van a poder escoger de entre todas las notas que tengan. En este caso, quedamos que eran las 4 mejores. ¿Sí? Para que estén ahí atentos a eso. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Mientras presento aquí, vamos a ver un poco las notas para que sepan qué es lo que tenemos. Eh, la clase de hoy vamos a ver cómo graficar estas famosas funciones, ¿sí? La clase de mañana vamos a tener para que ustedes completen la ficha 30 y una especie de resolución de dudas, si es que existiesen dudas sobre la actividad, sobre las actividades que hemos realizado, sobre funciones, cualquiera sea la ficha. Y posteriormente el viernes tendríamos la evaluación. Recuerden que las evaluaciones son de manera sencilla, son simples, sin nada tan complejo, 10 a 12 preguntas, y con eso tendríamos una nueva nota. Y ahí vamos a ver con cuántas notas vamos a cerrar. Depende de cuántas notas tengamos. ¿Sí? Hasta el momento creo que tenemos y un trabajo que aún no termino de revisar. Pero sobre las notas vamos a tener más claridad ya mañana, les voy a tener como el panorama. Recuerden que hay personas que tienen 30 décimas, así que también hay que utilizarla en algún momento. Pero eso jueves, así para que sepan que el viernes ahí tenemos una evaluación. Entonces, lo que vamos a ver es la clase de hoy, que como les comentaba, corresponde a gráficos de la función afín. Ya aquí estamos. ¿Cuál es el objetivo? Es construir gráficos a partir de una función afín. Sí, ese es el objetivo. Nosotros ya estuvimos graficando varios tipos de funciones. Primero, funciones, cualquier tipo de funciones que nos presentaban la podíamos graficar. Luego, la famosa función lineal. Entendimos cuáles eran estas características de su gráfico. Y ahora hay que graficar la función afín. Y con eso completaríamos ya el tema de funciones por si acaso. A partir de la próxima semana vamos a comenzar la unidad número 3 que corresponde a geometría. Y yo creo que en eso nos vamos a quedar por lo menos hasta el fin de año. Recuerden que nosotros deberíamos tener listos así nuestros promedios a finales de este mes. Es decir, nos queda un mes de trabajo y ya podríamos comenzar a pensar en ir terminando, en ir finalizando esto. Así que ahí el último esfuerzo en este mes que queda. Repaso, función lineal, como para tener claridad de qué cosa estamos hablando. Recuerden que la función lineal es cualquier función que tenga este formato que está acá. ¿Sí? Este formato. ¿Y qué me dice el formato de la función lineal? Que tiene que ser un número cualquiera multiplicado por la variable x. Mientras tenga ese formato, yo puedo estar hablando de una función lineal. Recuerden, para los que han estado un poco más desconectados, es que en general hemos visto funciones, esta idea como de esta máquina donde yo agrego elementos y mi función me entrega otro elemento. Lo más importante de estas funciones es la famosa regla de formación, que es decir, la expresión algebraica que está dentro de la función y que a mí me dice qué le está pasando al número que yo estoy haciendo ingresar. ¿Sí? Y así reglas de formación puedo tener muchas.
distintas, son súper variadas. Y cuando esa regla de formación cumple unas ciertas características, va a recibir un cierto nombre. ¿Sí? Y de hecho, en su momento les comentaba que en matemática en general, de ahora en adelante, uno va a ver distintos tipos de estas famosas reglas de formación y va a haber distintos tipos de funciones. ¿Sí? Porque dependiendo de la regla de formación es el nombre que recibe. Entonces, nosotros hasta el momento hemos visto dos, que son las que nos corresponde ver acá en el octavo básico, que es la famosa función lineal y la función afín. Todas estas funciones tienen una representación siempre que es gráfica. Es decir, yo puedo llevar cada función a una representación en el plano cartesiano, para así poder visualizar el cómo se está comportando. Y así va a ser lo mismo con todas las demás funciones que uno vaya aprendiendo. Y en este caso particular, tanto la función lineal como la función afín cumplen una cierta característica, que es que ambas son líneas rectas. ¿Sí? Ambas son rectas en el plano cartesiano. Si yo dibujo una función lineal, me voy a topar con que es una línea recta. Y si yo dibujo una función afín, me voy a topar también con que es una línea recta. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Aparte de su regla de formación, a nivel gráfico, la función lineal siempre va a pasar por un punto súper particular. ¿Recuerdan cuál es ese punto súper particular por donde va a pasar la función lineal? ¿Por qué punto pasa sí o sí esta famosa función lineal en el plano cartesiano? Punto de origen. Exacto, por el origen. Si yo tengo una línea recta que pasa por el origen, yo de inmediato estoy hablando de una función lineal, porque esa es su principal característica. ¿Sí? Bueno, esa es una de sus principales características. En cambio, si yo tengo una línea recta que pasa por cualquier otro lado, en donde no está pasando por el origen, que es ese punto 0, 0, recuerden que el origen es donde ambos ejes, oh, qué malos ejes, se intersecan acá. Ese es el 0, 0, 0,0. Ese es el origen. Si yo tengo una recta que no pasa, por ejemplo, una recta que pasa por ahí, esa es una función afín. En cambio, si yo tengo una recta que pasa por ahí, esa es una función lineal, porque ahí está pasando por el 0, 0. Esa es la diferencia entre ambas funciones a nivel gráfico. A nivel de regla de formación, que recuerden que esta expresión algebraica que está dentro de esta función que nosotros en algún momento imaginamos como esta máquina, yo tengo que mi función siempre va a ser un numerito multiplicado por la x. Por ejemplo, 1/2 por x. Recuerden que ahora los números de ustedes pueden ser también fracciones, porque ya conocemos el conjunto de los números racionales, así que puede ser cualquier número de cualquier conjunto que ya conozcamos. Por ejemplo, aquí yo tengo una función lineal. Aquí tengo 1/2 por x. Otro ejemplo de función lineal. F de x igual a menos 2x. ¿Sí? Acá tengo un número entero, el menos 2x. Acá tengo un número racional, 1/2 de x. Mientras mantenga esta estructura, mientras no tenga sumado nada más, yo estoy hablando de una función lineal. ¿Qué cosa no es una función lineal? Por ejemplo, si yo tuviese f de x igual a 6x más 5. Ya, si se dan cuenta, esta última función que acabo de escribir no cumple con el formato que debiese tener la función lineal. Porque como yo sé que mi función es lineal, porque hay un número que está multiplicando la x y después no tengo nada más. Es solo eso, un número multiplicando la x. Esa es la función lineal. En cambio acá tengo un más 5. Entonces esto de inmediato hace que esta expresión no corresponda a una función lineal. Y esta expresión corresponde más que nada a una función afín. Esa es la diferencia. ¿Qué más habíamos dicho de esta famosa función lineal? Que el valor a se llamaba pendiente, y lo que indica es básicamente si es que esto es creciente o decreciente, es decir, si yo en mi plano cartesiano que voy a dibujar acá, si mi recta es así o así, la segunda, ustedes pueden notar que es decreciente, va bajando, en cambio la primera es creciente, va subiendo a lo largo del eje X positivo. Entonces, ¿de qué depende eso? Del signo del valor A. Si el valor A es mayor que 0, es decir, si es un número positivo, mi función es creciente. Por ejemplo, si yo tengo f de x igual a 3x, a pesar de yo no conocer el gráfico como es,
¿sí? No tengo idea en qué puntos precisamente pasa esta recta, yo de inmediato puedo saber que esto es creciente. ¿Por qué? Porque este número que está acompañando a la X es mayor que cero, por lo tanto es creciente. En cambio ocurre exactamente lo mismo si es que yo tengo un número negativo. Menos 0,3x. Nuevamente, no tengo seguridad de cómo es el gráfico de esta función, pero sí sé con toda seguridad de que esta función es decreciente. ¿Por qué? Porque el numerito que antecede al x, por el cual está siendo multiplicada la variable, es negativo. Yo con eso ya de inmediato puedo saber si es que esta es creciente o decreciente. Entonces, qué es lo que me permite esto? Cuando yo esté graficando, voy a poder verificar si es que se cumple con lo que debiese ocurrir dado el valor de la pendiente. Porque si yo estoy graficando este f de x igual a 3x y en mi dibujo, en mi gráfico, me sale un gráfico hacia abajo, claramente tengo un error en el gráfico, porque aquí yo tengo que esto es creciente. Entonces me permite como regular después cuando yo haga la representación en el plano cartesiano. Y bueno, el primer punto que es el importante siempre será una recta que pasa por el origen 0,0. Esa es como su principal característica. Eso es lo que nosotros vimos con respecto a la función lineal. Y luego vimos cómo graficarla, etc. ¿Qué otra cosa vimos? Fue cómo obtener la función lineal a partir de ciertas condiciones que nos daban. Y eso correspondía a la ficha 29. Hay que retroceder para ir a la ficha 29 y específicamente dijimos que había que resolver el ítem 1, que ese era el que nos importaba. Este es el ítem que era relevante e importante. Voy a borrar un poco esto porque eso fue lo que hicimos en la clase pasada. Hicimos el A y el F. Entonces la idea es como revisar el resto para ver si es que pudieron determinar acá cuáles eran las reglas de formación de cada función afín. Ese es un poco el objetivo. Entonces, ¿qué nos decía esta ficha 29, específicamente el ítem 1, que fue el único que les pedí que resolviesen? Teníamos que encontrar la regla de formación de esta forma, ¿sí? De la famosa función afín, considerando esta información que estaba dada. Entonces veamos qué es la famosa función afín para entender qué es lo que debíamos hacer en ese ítem. Luego de la función lineal nosotros vimos esta famosa función que cumple con unas ciertas características, también al igual que la anterior. ¿Cuál es? Es que ahora mi función f de x tiene que tener este formato. Si uno se da cuenta, por lo menos hasta el ax, hasta acá, es igual que la función lineal. Solo que la única diferencia es que ahora nosotros les vamos a poder sumar o restar un valor. Y si yo le sumo o le resto un valor, pasa a ser función afín. ¿Por qué? ¿Qué va a provocar esta suma o resta de ese valor? Va a provocar que mi función de inmediato ya deje de pasar por el 0, 0. Eso es lo único que va a hacer. ¿Sí? La va a mover en el fondo. Entonces, si yo me enfrento a cualquier expresión, a cualquier función que tenga este formato, yo de inmediato hablo de una función afín y tengo que imaginarme ya que esta función no va a pasar por el punto 0, 0. Eso es lo más relevante. Ejemplo, bueno, habíamos visto en el caso anterior, si yo tengo f de x igual a 0,3x, supongamos, esa es una función lineal, ¿sí? Esto pasa por el 0, 0 y además sé que es creciente. ¿Por qué? Porque tengo que el 0,3 es mayor que 0, por lo tanto esto va a empezar a crecer. Pero si yo le sumo o le resto, en este caso lo voy a restar 5, esto de inmediato se transforma en una función afín. Ese es el nombre que recibe. Y va a ser nuevamente una función creciente, porque el valor de A no ha cambiado, el valor de la pendiente no ha cambiado, pero sí ya va a dejar de pasar por el 0, 0. Y veamos cuáles son las características de esto. Recuerden que las características que habíamos mencionado es que, al igual que en la anterior, que es la función afín, este valor A es llamado pendiente de la recta, eso es lo primero. ¿Sí? Al igual que en el caso anterior, estamos hablando de que ese valor me indica a mí si es que esta recta va a comenzar a crecer o decrecer a lo largo del eje X. Pero aparece un nuevo valor, si se dan cuenta, aparece una nueva letra, que es esta B, que es este número que yo le sumo o le resto. ¿Qué me indica ese valor B? Ese valor B tiene un nombre de partida que se llama coeficiente de posición,
Y básicamente lo que me indica es en qué punto, tal como está acá planteado, en qué punto la recta corta al eje Y. Entonces aquí tengo una nueva pista de cómo graficar estas rectas. Así como cuando tenía la función, esto es afín por si acaso. Eso es afín. Así como yo en la función lineal tenía la pista siempre de que mi recta pasaba por el 0, 0, ahora en la función afín también voy a tener una pista de un punto. Este valor me va a indicar por dónde va a cortar o en qué punto del eje X va a ser cortada, o sea, va a ser cortado el eje por la recta. Eso es lo que me indica acá. Entonces, por ejemplo, en esta función yo de inmediato puedo saber que acá tengo que b vale menos 5. Por lo tanto, si yo tuviese que hacer este gráfico, yo de inmediato sabría que 1, 2, 3, 4, acá está el menos 5, por lo tanto yo de inmediato sé que mi recta va a cortar por acá. ¿Sí? Eso lo sé de inmediato, porque insisto, ese valor b me indica en qué punto se está cortando al eje Y. Esa es la clave. El valor A sigue significando lo mismo. Si es que es mayor que 0 es creciente y si es menor que 0 es decreciente. ¿Sí? Esas son las principales características de esta famosa función que vimos en la clase pasada. Entonces con esto nosotros tratamos de resolver la ficha 29 y como les decía, solo el ítem A, el único que me interesaba que tuviesen como claro. Y de esto, la clase anterior resolvimos el A y el F. Entonces me gustaría como revisar el resto. Por ejemplo, el B. ¿Qué función les quedó? ¿Qué función les quedó en la B? F F de X igual. de X es igual a menos 9X más 1. Perfecto. Ignacio dice que esto le da menos 9x más 1. Verifiquemos. Lo vamos a verificar como de la forma antigua en que trabajábamos. Pensemos que teníamos acá una maquinita. Ignacio me dice que la función acá es menos 9x más 1, lo cual cumple con el formato de función afín. ¿Sí? Hay un compañero que quiere ingresar. Hola, Diego. Ya, cumple el formato de función afín. Y vamos a hacer ingresar un número y este nos debería arrojar otro número. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero verificar? ¿Cómo yo sé si esto está correcto? Dada la condición que está acá. Dada esa condición. Me dicen que f de 0 es igual a 1. Por lo tanto, eso se debe cumplir. Si me lo están indicando porque eso se debe cumplir sí o sí. ¿Qué es lo que me indica esta condición? ¿Qué número yo tengo que agregar y qué número me debiese dar según lo que está planteado ahí? Agregar 0. Exacto. Lo que me dice esta expresión f de 0 igual 1, me dice que si yo agrego el 0, debiese obtener el 1. ¿Y eso ocurre acá? Sí. Sí, porque si yo reemplazo el 0, me va a quedar menos 9 por 0, eso es 0, y 0 más 1 es 1, por lo tanto obtengo el 1. Eso quiere decir que esta condición se cumple. Y dado que esta condición también se cumple, estoy ante la función correcta. Bien, Ignacio. La C, ¿cómo le dio? 4 séptimos X menos 5. 4 séptimos X. 4 séptimos X menos 5. Perfecto. Ahora, sin hacer la maquinita, simplemente se cumple esta condición que está acá, que si yo reemplazo el 0 me da menos 5, claramente, porque me va a quedar 4 séptimos por 0, eso se hace 0, y 0 menos 5 me queda menos 5, así que también cumple con esta característica. Bien, Ignacio, la E, ¿cuánto le dio?
La E. La E, mister. ¿Sí, lee? 1,8x más 0,2. Perfecto. 1,8x más 0,2. Nuevamente, si reemplazo el 0 acá, el 1,8 por 0 se me hace 0, y si le sumo más 0,2 me va a dar 0,2, lo cual cumple la condición que está acá. Ambas condiciones se cumplen, por lo tanto esta expresión está correcta. Hola Isidora. Hola Fernando. Profe, tengo una duda. Dígame. ¿Cómo uno sabe si es más o menos? ¿Cómo sé si es más o menos? Sí. Depende de qué va a depender. Depende del signo que se están planteando acá. Por ejemplo, acá es menos 5, acá va menos 5. Acá es 1, acá 1. Acá es 0,2, acá es 0,2. ¿Sí? Esto es signo positivo, signo negativo. De eso depende el signo. Ah, ya. ¿Sí? Y el último, Ignacio, ¿cómo te dio esto? O el último, alguien que lo haya resuelto. La G. ¿Sí, la G? Menos 6x más 5 octavos. Perfecto. Nuevamente, si evalúo el 0 acá, me quedaría menos 6 por 0, se me hace 0, más 5 octavos, me queda 5 octavos. Perfecto, se cumplen ambas condiciones, así que está correcto. Listo, y con eso eso era lo que tenían que hacer en el ítem 1. Creo que no quedan más. Así quedan estos de acá, que los dos de arriba. Que eso los voy a resolver yo para que vean cómo se resuelven esto oficialmente, o cómo lo hemos estado resolviendo. Ya, quienes no sepan cómo obtener estas funciones, recuerden que hay un objetivo. El objetivo es formar mi función afín. Y mi función afín tiene un cierto formato. Siempre es el mismo formato, eso no cambia. Recuerden que si cambia el formato, cambia el nombre de la función. Aquí nosotros estamos viendo la función afín y siempre cumple la misma estructura. ¿Y cuál es esa estructura o este formato, el cual les menciono? Que es el valor a multiplicado por x más un b. Aquí este más, ojo, no indica de que el b deba ser positivo, sino que aquí esto yo podría sumarle un número negativo, por lo tanto aquí este signo puede ser menos también, a eso es lo que voy, ¿sí? Solo que no se escribe con ambos signos porque es innecesario. Nosotros podemos entender claramente que b puede ser un número tanto positivo como negativo. Por lo tanto, yo aquí le puedo sumar un número positivo o un número negativo. El tema es que si yo le sumo un número negativo, nosotros también sabemos que eso lo puedo transformar en un signo menos directamente. ¿Sí? Por eso de repente aparece el menos. Así que ojo con eso, no significa que siempre deba ser positivo. Acá, ¿qué tenemos? Si es que nosotros miramos acá la letra D, nos dan dos condiciones. La primera es que A es igual a menos 3 quintos, eso es lo primero que sabemos. Por lo tanto, ya tenemos un numerito de los que estoy buscando. Tengo el A. Eso quiere decir que yo de inmediato podría escribir lo siguiente. Podría escribir que la función que estoy buscando es menos 3 quintos X más B. Si se dan cuenta, yo ya sé cuánto vale A. Aquí me lo están diciendo. Por lo tanto, simplemente lo reemplazo. Y ahora me queda buscar cuánto vale B, porque eso es lo que a mí me interesa saber, para yo poder completar esta famosa función. Pero no me dicen cuánto vale B directamente, sino que me dan información. ¿Y qué información me dan? Me dan esta información que está acá. ¿Y qué significa esa información? Lo que me están diciendo acá es que si yo pienso que mi función es como esta maquinita de la cual estábamos hablando, si yo acá le agrego el 0, me dicen que mi maquinita me entrega el 7. Eso es lo que está representado en esa expresión. Este f de 0, que así se lee, f de 0 igual 7, me está diciendo que si yo el 0 lo reemplazo en mi función va a hacer una operación y me va a entregar como resultado el 7.
¿sí? Entonces, yo sabiendo eso, puedo determinar cuánto vale b. ¿Por qué? Porque si yo, en vez de este cuadrito, yo reemplazo mi función menos 3 quintos x más b. Si yo sé que si yo el 0 lo reemplazo ahí adentro, o sea, es decir, si lo agrego ahí adentro, yo sé que el resultado va a ser 7. Entonces simplemente lo reemplazo. ¿Y qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar menos 3 quintos por 0. Hice ingresar el 0 a la función, más b, y yo sé que el resultado de esta operación va a ser 7. Por lo tanto, menos 3 quintos por 0, esto se me va a hacer 0, y me va a quedar solo que b es igual a 7. Entonces yo ahora conozco el valor de b que estaba buscando, por lo tanto puedo plantear mi función acá, y en general mi función f de x va a ser igual a menos 3 quintos x, eso no ha cambiado, pero ya tengo el valor de b, más 7. Y ahí acabo de encontrar mi función afín completa. Ese es el procedimiento que nosotros habíamos estado haciendo en las dos clases anteriores, por si acaso. Entonces nos dimos cuenta que siempre que se cumpla con esa condición de que a mí me entreguen el valor de f sub 0, yo después simplemente voy a poder obtener de inmediato la función. ¿Cómo? Solo viendo los valores que están planteados acá. Por ejemplo, para el último caso, que es el caso h, yo de inmediato sé que mi función es 1x, 1 por x, menos un medio. Porque este valor me está indicando cuánto vale b de forma oculta. Y recuerden que un x es lo mismo que simplemente tener x, por si acaso. Así que es lo mismo que tener x menos un medio. Y esa es mi famosa Profe, función afín. Dígame. por ejemplo, el H, Ujú. el 1x, entre medio siempre va a haber una multiplicación. Sí, recuerda, Steffi, que siempre que yo tenga dos letras o un número con una letra, siempre hay una multiplicación ahí que no se ve, que está oculta. Ah, ya. Por ejemplo, si yo tengo 2x, lo que oficialmente tengo ahí es un 2 por x. Solo que ese por ya se deja de escribir. Entonces yo tengo una x, ahí tengo 1 por x, pero es lo mismo que si yo tuviese x. Recuerden que el x, si aparece el x o la a o cualquier letra sola, siempre tiene un 1 que está multiplicando ese número, que está oculto, está invisible. Por ejemplo, si yo tengo un menos x, ¿qué numerito está escondido ahí adelante? Supongamos que le planteo lo siguiente, les digo que f de x, les planteo la función, f de x es igual a menos x más 6. Pregunta de prueba. ¿Cuánto vale la pendiente en esta función? Es decir, ¿cuánto vale a? Pregunta de prueba. ¿Cuánto vale el coeficiente de posición de esta función? Es decir, ¿cuánto vale b? ¿Qué me dice cualquiera de esos dos valores? O ambos. ¿Ya cuánto vale b? Ese sí se puede saber al tiro. 6. Ya, b vale 6. Perfecto. Recuerden que b es el numerito que está acá. Ya, ¿y cuánto vale a? 1 ¿1? o menos 1. Ya, pero 1 o menos 1. No sé. Si fuese 1, si esto valiese 1, mi función sería f de x igual a 1x, que es x, más 6.
Ah, entonces sería el menos 1. Exacto. A en este caso vale menos 1. Solo que está oculto ahí, invisible, porque recuerden que el 1 no lo ponemos. Pero sí podemos ver ahí su signo negativo, por lo tanto aquí hay un menos 1 oculto. Y ese, por si acaso, el único número que se oculta, no hay ningún otro que se oculte, los otros van explícitos. Si va un menos 2, va menos 2x, etc. Lo que sí, nunca pueden pensar de que acá, al no tener ningún numerito, es un 0. Eso es un error, no se puede pensar eso. Porque recuerden que dentro de los valores que puede tomar A, el 0 es un valor prohibido. El 0 no lo puede tomar, en este caso, estas famosas funciones que estamos revisando. ¿Por qué no lo pueden tomar? Porque recuerden que 0 por cualquier número siempre me da 0. Así que ni siquiera tendríamos la función. Ya, dicho eso, vamos a ver la ficha 30, que es la que me interesa ver ahora. En cuanto a conceptos, no vamos a ver nada más, ¿cierto? Estos son los conceptos que son los importantes, para que no crean que vamos a ir viendo algún tipo de concepto más, sino que con esto, y sabiendo graficar, estaríamos listos para la evaluación del viernes. Recuerden que el viernes tenemos evaluación. Entonces, ¿cómo representar una función afín en el plano cartesiano? De la siguiente manera. Supongamos que queremos graficar la función, vamos a comenzar con una sencilla, f de x igual a 2x más 2. ¿Cómo yo puedo graficar eso en el plano cartesiano? ¿Cómo yo graficaba la función lineal en el plano cartesiano? ¿Alguna idea de cómo se hacía esto? De partida, ¿cuántos puntos necesito para graficar una línea recta? 2. Ya, 2. Es decir, necesito encontrar a lo menos 2 puntos, con 2 puntos me basta, que pertenezcan a esta función. Para obtener los puntos, recuerden que nosotros hacíamos una tablita de valores, ¿sí? Una tablita de valores que voy a poner acá al costado, que van los valores x y los valores y. De estos dos valores, los x o los y, ¿cuáles son los que yo hago ingresar a la función? X. Los x, exacto, yo hago ingresar los x y mi función me entrega como resultado los y ahí puedo ver cuál es la relación que se establece entre estos números que yo estoy agregando. Por lo tanto, mi tarea es hacer ingresar números a la función. Por ejemplo, ¿qué valor yo podría hacer ingresar a la función? Y aquí tienen que estar claros que ustedes son autónomos de hacer ingresar el número que quieran, ¿sí? Porque mientras ustedes ingresen de forma correcta este número y realicen la operación de manera adecuada, el resultado va a ser correcto. Así que, ¿qué número quieren hacer ingresar? ¿Qué número hacemos ingresar? Menos 1. Menos 1, ok. Ignacio escogió el menos 1. Si yo hago ingresar el menos 1 a la función, ¿cuánto vale la función? Menos 4. Veamos. ¿Cómo me va a quedar esto? Si hago ingresar el menos 1, eso significa ¿qué cosa? Que f de menos 1, esta es la notación, recuerden, entre paréntesis está el número que yo estoy ingresando, es igual a ¿qué cosa? A 2 por menos 1 más 2. ¿Esto qué quiere decir? Que f de menos 1 es igual. ¿Cuánto es 2 por menos 1? Menos 2. Menos 2. Y menos 2 más 2. 0. 0. Eso quiere decir que si yo ingreso el menos 1, mi valor acá es 0. Listo, encontré un punto.
Y lo grafico. Menos 1, 0. X menos 1 y 0, o sea, esto va aquí. Ahí está el punto menos 1,0. Listo. ¿Qué otro punto pertenece a esta función? 0,0. El 0,0 no. ¿Por qué? Porque eso corresponde a una función lineal. Esta es una función afín. Ah, Ojo con eso. Pero, recuerda que también tenemos una pista. ¿Cuál es la pista que me entrega esto? ¿Por qué punto yo sé que pasa esta función? ¿Qué me indica este numerito que está acá, que se llama coeficiente de posición? ¿qué pasa por el 2? ¿En qué eje? Y Exacto. Esto, recuerden, que me adelanta por dónde va a pasar mi función o por dónde va a cortar al eje Y. Y en este caso, yo sé, dado el coeficiente de posición, que va a cortar en este punto mi recta. Y este punto, ¿cuáles son las coordenadas de ese punto? ¿Cuáles son las coordenadas de ese punto? 2,0. 2,0. ¿Están de acuerdo con eso? 0,2. Ahí sí, 0,2. ¿Por qué, Ignacio? Recuerda que siempre va el X primero. Y en X no se movió esto, así que es 0. Pero en Y, que es la segunda componente, sí se movió, que es 2. Así que ahí es al revés. Sería 0,2. Perfecto, Steffi. Y listo. Y con eso y una buena regla, que no tengo en este caso, ustedes pueden trazar ahí su línea recta. Que va a ser una cosa así. ¿Sí? Horrible que la recta. Pero con esos dos puntos y una recta ustedes pueden trazar ahí su función. No sé si se dan cuenta, no es tan complicado esto. Veamos otra que tenga una fracción. Vamos a ocupar la misma tablita, vamos a ocupar el mismo formato de función. Ya. Ya, dejamos esta y vamos a graficar la que voy a poner acá abajo. F de x igual a menos un cuarto x menos 3. Ahí tengo otra función afín. Listo. ¿Qué hago? ¿Por qué punto yo de inmediato sé que va a pasar esta función? por el menos 3. ¿De qué eje? Y Exacto. Yo de inmediato sé que esta función va a pasar por acá. ¿Por qué? Porque mi coeficiente me lo está indicando. Acá yo tengo un menos 3, que corresponde al coeficiente de posición, por lo tanto de inmediato sé que va a pasar por acá. Listo. Tengo un punto, me falta otro. ¿Cómo obtengo el punto que me falta? ¿Qué debo hacer en mi función para obtener el punto que me falta? agregar un número. Agregar un número, es decir, tengo que hacer ingresar un número a la función. ¿Qué número? El que yo quiera. ¿Sí? Yo escojo agregar el número que yo quiera. Aquí hay ciertas recomendaciones. Es cierto que yo puedo agregar cualquier número, pero siempre hay números que me conviene más agregar que otros. ¿Sí? Ojo, puedo agregar cualquiera, pero hay unos que me conviene más que otros agregar. Por ejemplo, siempre agregar el 0 es conveniente, pero si yo agrego el 0 acá, me está dando el menos 3 que yo ya lo tengo. Así que esto de analizar este coeficiente de posición, corresponde a simplemente agregar el 0 a mi función. Descartado el 0, puedo agregar cualquier otro.
Por ejemplo, puedo agregar el 1, el menos 1, esos siempre son números que son convenientes. Pero cuando se trata de fracciones, siempre es conveniente mirar el denominador de la fracción que está al lado de la variable. ¿Por qué? Porque si yo agrego el mismo número, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que al tener una multiplicación de fracciones, estos números, uno que está en el numerador y el denominador, se van a cancelar y se van a transformar en un 1. Así que nos va a ser súper conveniente eso. ¿A qué me refiero con esto? Díganme un número cualquiera que quieran que reemplace en X. 4. Ya, perfecto, el 4. Ese es un número súper conveniente. Y vamos a ver de inmediato por qué. Si yo agrego el 4, ¿cómo me va a quedar esto? Me va a quedar menos 1, menos un cuarto, disculpen, por 4, menos 3. O sea que f de 4 es igual a eso que está ahí. ¿Cuánto vale f de 4? ¿Cuánto es menos un cuarto por 4? Menos 1. Exacto, menos 1. Y si se dan cuenta, desapareció mi fracción. Por eso era conveniente ese número. Menos 1 me quedaría acá y menos 3. ¿Cuánto es menos 1 menos 3? Menos 4. Menos 4. O sea, tengo que si ingreso el 4 a mi función me entrega el menos 4. Y con eso tengo el otro numerito que estaba buscando. ¿Qué pasa si no hubiese agregado el 4? Supongamos que alguien agregó el 1 o el 2. ¿Qué hubiese pasado? Si yo agrego el 1, me hubiese quedado f de 1 igual a menos un cuarto por 1 menos 3. O sea que f de 1 me hubiese quedado igual a menos un cuarto menos 3. Y noten que aquí ya tendría que empezar a trabajar con fracciones. Y si yo resolviese esto, ¿cuánto me quedaría esto? ¿Cuánto es menos un cuarto menos 3? Yo acá en 3 enteros tengo 12 cuartos, menos un cuarto más me quedaría menos 13 cuartos. Entonces, el graficar este punto ya es más complicado que el graficar el punto que me dio gracias al número que me entregó Ignacio. Entonces, a eso no se refiere de que yo puedo agregar cualquier número a mi función, es correcto, siempre voy a encontrar un punto con el cual se relaciona, pero hay números que son mucho más convenientes que otros. Como en este caso, el conveniente era agregar el 4. ¿Por qué? Porque con este 4 que estaba en el denominador se iban a transformar en un 1 y iba a dejar de tener una fracción. Ya, entonces dicho eso, grafiquemos este puntito. Vamos a borrar acá. Vamos a graficar el punto que nos dio Ignacio, que es el 4, menos 4. ¿Dónde está el 4, menos 4? 4x y menos 4 acá. O sea, estaría acá. Por lo tanto, mi función queda graficada así. Va a ser esta línea recta que pasa por ahí. Ahí va a ser una cosa así. Noten qué cosas cumple. Si yo miraba mi función a un comienzo, de inmediato sabía que era decreciente. ¿Por qué? Porque a es menor que 0, así que tiene sentido que vaya decreciendo. Y además, yo ya sabía que pasaba por el menos 3 del eje Y, así que ahí pasa por el menos 3 del eje Y. Así que se cumplen ambas condiciones, así que yo tengo toda la seguridad de que esta función está bien graficada. Y eso es todo, eso es graficar funciones. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer ahora? Solo el ítem 1 de la ficha 30, es lo único. ¿Y en qué consiste esta ficha 30? Es lo mismo que estábamos haciendo. Tienen el plano cartesiano y tienen distintas funciones que graficar. Son exactamente 6 funciones distintas. Y con eso ustedes lo grafican y estaríamos por el día de hoy. Recuerden que también tienen la clase de mañana para realizar esta actividad y también es importante que en la clase de mañana resuelvan dudas sobre las funciones, sobre todo lo que hemos visto de funciones. Hemos visto bastante. Recuerden que vimos 2 funciones específicamente, función lineal y función afín,
pero también es importante tener claro todo lo que corresponde a la teoría anterior a funciones, por ejemplo, lo que es el dominio recorrido, todo ese tipo de cosas, los diagramas de Venn, qué significan, y ese tipo de situaciones que estuvimos analizando en un comienzo. Así que chiquillos pueden dejar, o sea, pueden ir a trabajar. Cualquier cosa estamos acá conectados.